Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Sí, bueno, qué bien. Me cabe el honor de presentar esta vez el número 46 de la revista de la Fundación Hispano-Cubana, no sin antes hacer un anuncio que no tiene nada que ver con la revista, pero sí con Cuba. Ana Valdés Miranda canta con la trova lírica cubana en el 27º Festival Internacional Andrés Segovia, en la Sacristía de los Caballeros de Santiago, una de las joyas arquitectónicas del barroco europeo. Lugar: Plaza de las Comendadoras, Madrid, 4 de octubre a las 19 horas. Si alguien sabe cuál es el metro, que me lo diga. San Bernardo. San Bernardo. Mira qué bien. ¿Quién organiza esto? Bueno, comenzamos en la labor para la cual he sido comisionado, y entonces lo primero que haré será decir las bondades que tiene la revista número 46. Pasa una cosa: yo hacía algún tiempo que no leía la revista y me puse, la verdad es que me la he leído completa en 2 días, y tiene una enorme cantidad de información, no solo sobre Cuba, sino Cuba en sus relaciones con España y relaciones de España con un montón de circunstancias. Realmente vale la pena. Otra de las cosas que valen la pena de la revista son el hecho constatado de que los colaboradores en su mayoría son cubanos residentes en Cuba, no residentes en España o en Florida o en algún otro lado. Como siempre, la revista comienza con el dossier, y el dossier viene candente y caliente sobre el racismo y la homofobia. No tengo que decir a público tan culto e inteligente qué cosas son ambas cosas, pero realmente es una cuestión que está pendiente en Cuba y sigue pendiente con revolución y sin revolución, y viene desde, yo diría que desde el siglo XVIII o XVII. En el XVI no, porque había 5.000 personas en Cuba, nada más, y eso pues no es mucha gente, pero ya a partir del XVIII el racismo y la homofobia simplemente se cohesionaron. Artículos interesantes sobre el dossier. El agiaco que viene lo escribe Reinaldo Escobar, que vive en Cuba, periodista independiente. Tiene la característica curiosísima de que es el esposo de, mira tú, Joanny Sánchez. Algunos de los que están aquí no lo sabían, y si hay alguien que desconozca quién es Joanny Sánchez, puede verla en Google en todo momento. Inmediatamente después, un artículo realmente entre jocoso y con una veracidad absoluta. Se acabó el racismo. Cuando se acabará el racismo cuando se acaben los negros. ¿Quién escribe esto? Esto lo escribe, no sé si está aquí, creo que no está, mi amigo Mario Guillot. Mario Guillot vive aquí hace 700 años, aproximadamente. Pero desde luego le cogió desde pequeñito en Cuba, en las circunstancias. Él es un mulato adelantado de una de las miles de clasificaciones esas que hay para determinar hasta qué punto es usted o no es usted. Pero realmente vale la pena el artículo leerlo, porque dice una cantidad de verdades absolutas. Además, que el racismo y la homofobia, por supuesto, sobre todo el racismo,
ha sido, la intentona de la revolución ha sido acabar con él al principio. Después se adaptó con él y después ahí sigue caminando. La mejor prueba es que en el Comité Central me parece que el único caballero de tez oscura que hay es Lazo, me parece, no recuerdo el nombre de pila. Esteban Lazo, no Raimundo Lazo, que es un escritor. Y eso dice Mario Guillot, que no yo, como pretexto para justificar una serie de cosas. O sea que el racismo lo que ha hecho, aparte de que jurídicamente y legalmente está ilegalizado ya por ley desde 1901, desde la Constitución del 1, la primera en media república o lo que fuera todavía. Y sin embargo el racismo es una cosa cotidiana de todos los días, que pasa aparentemente desapercibido. Cuento una pequeña anécdota. Yo estuve en Cuba una sola vez, después de asilarme aquí en el año 1970. En el 95 me permitieron entrar en Cuba porque estaba muy mal de dinero y yo aportaba una cierta cantidad. No porque aportara mucho dinero, sino mi pasaje y el dinero que les dejé a la familia y todo eso. Entonces, una noche hicieron una reunión en cierto lugar de cuyo nombre no quiero acordarme y con una serie de gente de cuyos nombres tampoco quiero acordarme, y resulta que todos eran miembros del partido, todos estaban con el gobierno, todos criticaban al gobierno, pero aparte de eso, todos hacían chistecitos de racismo. Yo me quedé patidifuso porque nunca fui educado en ello, ni por mi familia española, ni por los curitas franco-canadienses que me educaron en La Salle, y simplemente me pareció de muy mauvais goût, como dirían los franchutes, o sea, de mal gusto. Bien, esto es una anécdota, pero es que el racismo soterrado existe. Inmediatamente, racismo en la novela cubana, y un artículo inteligentísimo por uno de los más inteligentes colaboradores, creo que se llama Leo Fournet, sobre los chinos y los judíos. Con eso se termina esa parte del dossier. En los artículos, sexo, mentiras y cintas de vídeo. ¿Quién lo escribe? Vicente Botín. Vicente Botín es el autor de La pulga que montó sobre el tigre. Es un escritor español y además de eso ha sido el representante de TVE en La Habana, en Cuba en general, y Vicente Botín vive aquí. Y en esto habla concretamente acerca de las películas del tráfico de mujeres, etcétera, etcétera, y de lo que hace el gobierno para disimular, porque tiene una cierta relación. Inmediatamente hay un artículo que aparentemente que dice uno para qué está ahí, es un artículo histórico. Un crimen cometido en 1929 por un cierto Manuel Secades, y ni siquiera en España, sino en un barco. El barco se llamaba Manuel Arnús. Me caí casi de trasero, por no decir otra palabra en 4 letras, cuando leo el nombre del barco. ¿Qué pasa? El artículo va de este señor Secades que asesina a su mujer por celos. Su mujer tenía el apellido, fíjate, Humara. Hay quien se acuerda de la empresa Humara y Lastra. Sí. ¿Qué era Humara y Lastra? Era lo que distribuían la RCA Víctor en Cuba antes de la revolución. Bueno, pues esta buena señora fue asesinada en el barco por su celosísimo marido. Supónese que, pero tenía muy buenas relaciones. Y es de aquí que
simplemente la mató y habla profusamente de él. Ahora, ¿qué puedo decir del barco? El Manuel Arnús tiene mucha historia. Primero, se produjo este asesinato en 1929 dentro del barco llegando a Cádiz. Segundo, en 1930 fue el barco que fatídicamente trajo de vuelta a España a don Federico García Lorca. Nunca más llorado que por mí. Y en 1936 fue el barco que permitió que toda mi familia, menos yo, que yo iba a inspectore, por decir algo, de vuelta a La Habana y a México. En Veracruz se lo trincó, propiamente dicho, el gobierno de Lázaro Cárdenas, y entonces durante la guerra, como México era beligerante, lo entregó a los Estados Unidos, hacía el trasiego Europa-América, y en 1947 lo cogieron como blanco y yace en el Golfo de México, ahí al fondo, podéis verlo si queréis, 1200 metros para abajo. Mi querido amigo que no está aquí, Yaxis Cires Dibra, tiene un nombre y dos apellidos realmente notables. Nos habla del Mariel y de las oportunidades que van a presentar. Y realmente me parece de una importancia notable que leamos y que sepamos qué es lo que va a ser de lo que están haciendo en estos momentos en el Mariel, imitando a Chile. Espero que la imiten bien. No, pero no se puede subir más. Es que uno está en alto. Bien. Bueno, este artículo vale la pena porque nos dice exactamente qué es lo que van a hacer y quiénes lo hacen y por qué y para qué sirve, etcétera, etcétera, el tinglado que van a montar en Mariel. Es notable lo que van a hacer en Mariel. Otro artículo está escrito por una señora que conocí hace 2 días en trágicas circunstancias, Miriam Leiva, la viuda de Óscar Espinosa Chepe. Esta dama ha escrito un artículo, resulta que es técnica en níquel y en minerales y en cuestiones químicas. Y entonces nos explica absolutamente qué es lo que está pasando con lengua de pájaro, la Nicaro, la explotación de MOA, y que el níquel se ha convertido en el principal producto de exportación. Sabe de eso un montón. Para colmo es traductora de lenguas eslavas y estuvo hablando conmigo en checo. Yo me quedé batidifuso. Lástima que no esté por aquí. El avión de Evo de Pedro Corzo, que vive en Miami, y después, no, perdón, sí. Y después 2 artículos importantes de carácter político. La relación entre Cuba y Corea del Norte, podrían haberse buscado un país más representativo, de Jaime Sublitsky, que está en Miami, que es no solo un historiador, sino un doctor en historia, y Raúl Castro y todo lo que se puede pensar acerca de lo que está haciendo Raúl Castro hoy por Carlos Alberto Montaner, el sobrino de Rita. Sí, las cosas son así. ¿Por qué te ríes? No se oye nada aquí detrás. Acércate más al micro. Mejor que no. Que no se te oye. Bueno, sigo. Entrevistas. Hay una entrevista de la española María José Castillo al grupo o al conjunto que se llama Porno para Ricardo, que vinieron en agosto. No sé si lo vieron algunos cubanos de los que estaban aquí, trabajaron, y le hace una entrevista a su director que se llama Gorky Ávila. Así se llama.
El informe de derechos humanos es un informe extensísimo, hecho por supuesto por Eduardo Sánchez Santa Cruz. Elizardo Sánchez Santa Cruz. Y el informe tiene una enorme cantidad de, todos los datos de los que han sido sometidos a esta circunstancia y a esta represión desde el año 2010, el 2011 y el 2012. El 2013 todavía no es, pero será tan prolijo como el de los demás. Elizardo siempre hace ese informe. Textos y documentos. Esto está casi dedicado, casi todo, a Joanny Sánchez. ¿No? Joanny Sánchez. Joanny Sánchez en la Fundación, Joanny Sánchez en Madrid, Joanny Sánchez en Miami, Joanny Sánchez en todas partes y Joanny Sánchez de vuelta a La Habana, que ha tenido que reunirse con su marido.